Adelante, senador. Hasta por 5 minutos, por favor. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero lo que quiero expresar es que, bueno, lamentamos que se haya retirado la reserva que hace un rato planteó nuestra compañera Gaby y que sin duda era muy coincidente con lo planteado por un servidor y por un grupo de senadores en lo referente a generar un catálogo de tarifas sociales, un catálogo que verdaderamente permitiera que la población más desprotegida, que las comunidades más apartadas, que el sector agrario, que un sinnúmero de personas de nuestro país se puedan ver beneficiadas, lo cual pues lamentamos que se haya retirado. Nosotros insistiremos en esta cuestión, primero. Segundo, respecto a la reserva en el artículo 41, pues aquí aplicaría una frase de un actor, de un cómico de la televisión. Pues ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Por qué? Porque aquí dice que en los casos, el artículo 41 se refiere a los transportistas y los distribuidores solo podrán suspender el servicio a los usuarios finales en los siguientes casos. Y este párrafo que cambian dice: en los casos antes señalados, los transportistas y los distribuidores podrán proceder al corte del servicio sin requerirse al efecto la intervención previa de autoridad alguna, y solo deberá restaurar el servicio cuando subsanen las causas que originaron el corte. Quisiera que precisaran a quienes hicieron esta nueva redacción, porque solamente por recordarles, cuando desaparece la luz y fuerza del centro, hubo recibos. Nosotros estuvimos recibiendo en el estado de Morelos, justamente en el Congreso Estatal, estuvimos recibiendo a usuarios y que les generábamos amparos contra el corte del servicio. Con este amparo, al final, la autoridad resolvía si tenía la razón el usuario o si tenía la razón la autoridad. Con esta redacción, ahora le dan la facilidad a quienes van a prestar el servicio, entes privados, de que sin que medie autoridad alguna de nuestro país, puedan llegar y cortar este servicio tan importante, tan básico. Entonces sí me gustaría que nos pudieran precisar por qué de este cambio, por qué de esta redacción. De hecho, solamente cambian pequeñas palabras, pero creo que el artículo es muy importante. Si no, ¿qué razón de ser de la Procuraduría de Protección al Consumidor, por ejemplo? Después, en el artículo 71, efectivamente eliminan la palabra expropiación, pero ya lo expusieron también, insisten con el tema de la ocupación temporal. No se habla de la restitución del predio, no se habla de cómo va a ser una ocupación temporal el tendido de líneas de alta tensión, por ejemplo, o en el caso de petróleos, tuberías, ductos, cómo le van a hacer para una restitución posterior. Ahí pudiera tratarse en todo caso, como me lo están señalando de este lado, de una indemnización en todo caso, pero el hablar de una ocupación temporal o de una servidumbre tendría que mediar un convenio. Y también tenemos casos documentados en el estado de Morelos donde hay tendidos abandonados y que los propietarios originarios de los predios a la fecha y después de que han transcurrido muchos años no han podido recuperar su propiedad. Necesitamos ser muy precisos en cuanto a indemnizaciones, en cuanto a restitución, en cuanto a lo que verdaderamente puede apoyar al dueño original, en este caso de los predios que se puedan utilizar para efectos de tendido de líneas, de instalación de torres, etcétera, etcétera. Finalmente, también nos hacían ahorita la precisión del artículo 139, donde eliminan el párrafo donde dice que el Ejecutivo Federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos focalizados. Lo eliminan argumentando que, bueno, muy seguramente los subsidios en lo general seguirán. Sin embargo, aquí hay una palabra que necesitamos cambiar. Un párrafo anterior dice: el Ejecutivo Federal podrá determinar mediante acuerdo un mecanismo de fijación de tarifas distinto al de las tarifas finales a que se refiere el párrafo anterior para determinados grupos de usuarios del suministro básico, en cuyo caso el cobro final hará transparente la tarifa final que hubiera determinado la CRE. Cambiemos la palabra de podrá por deberá. Estamos dejando a la buena voluntad y no tenemos por qué los mexicanos seguir creyendo. Hace un rato hablábamos de congruencia. Una serie de spots que se estuvieron transmitiendo previo a estas reformas hablaban de bajar
tarifas eléctricas, de bajar el tema de la gasolina. Hay declaraciones del secretario de Economía, del director de Pemex, del propio presidente, me enseñarán por acá, donde son distintas. Si bajará, no bajará, hay imprecisiones, dicen a mediano plazo, dicen en 2 años, no hay una precisión del tiempo en que efectivamente esos beneficios pueden llegar al pueblo mexicano. Compañeras, compañeros, estos 3 temas, sin duda, el tema de las tarifas y el tema de dejar desprotegidos a los usuarios de este importante servicio, es de mucha responsabilidad. Yo les pido puedan razonarlo y podamos generar estas modificaciones para que no sigamos dañando más a la gente de nuestro país. Es cuanto, presidente. Gracias.